¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? El gusto de encontrarnos nuevamente aquí en el living de Canal 20, en este caso para hablar de música con una artista local. Estamos hablando de Luisina Broggi Lloret, quien es profesora y quien también ejerce el oficio, uno de los oficios más lindos, que es el de los músicos. Luisina, con el saludo va el agradecimiento por visitarnos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por volver a recibirnos acá en este canal. La verdad que muy contenta de poder estar acá y poder charlar con vos. Hace poquito, días, terminó el tercer encuentro nacional de instrumentos de arco, el tercero ya. El tercero, con un gran esfuerzo. Bueno, fue una semana muy intensiva porque estuvimos con violinistas de todo el país que vinieron esta semana acá a Villa María. Y bueno, fue un encuentro muy lindo, a diferencia de otros años ha tenido mucha convocatoria por el público, el concierto estuvo muy lindo en el teatro y la ciudad de Villa María empezó a responder para ir a estos espectáculos y bueno, a conocernos en esta linda tarea que tenemos de juntarnos todos los violinistas acá en Villa María. La verdad que con el paso de los años, vos me decís que la convocatoria fue creciendo. A nivel también, la última noche se realiza un concierto, pero durante los días previos hay talleres, ¿verdad? Claro, durante toda la semana viene un maestro que se llama Norberto García, que es mi maestro, sí. Y tuvimos clases a la mañana, bueno, ensayos, los chicos pudieron conocer a otros músicos, hicimos pequeños conciertos, sí. y bueno, fue una tarea muy grande la que realizamos. Y bueno, ahora preparándonos ya para el próximo. Ya termina uno. Y arrancamos con el otro. ¿Y cómo es el interés o cómo es la cercanía de la gente con respecto a un instrumento tan particular como es el violín? ¿Atrae en una cuestión de los más chicos, de los más grandes? Algunos lo tienen como materia pendiente, otro como un sueño tal vez. ¿Cómo es? Todo eso que nombras es lo que pasa. Yo creo que el violín genera una curiosidad por parte de las personas porque, bueno, su sonido es tan rico que hace que a todos nos emocione. Claro. Entonces, desde niñitos, chiquititos, desde 5 o 6 años, que los papás no saben de dónde, porque dicen, nunca vieron un violín y en la familia no hay nadie que toque el violín, pero sin embargo ellos quieren, así que los más chiquititos puede surgir por una curiosidad o porque lo han visto en la tele. Y los más grandes, como decís vos, pasa de que, bueno, con esto de que uno empieza su profesión y todo, llega un momento en que quiere hacer algo distinto y algo que le guste. Así que, bueno, se emprenden en este nuevo camino con mucha emoción. ¿Y qué es lo que se necesita para tocar un violín? ¿Se necesita oído, práctica, un conocimiento elevado respecto a la lectura de partitura? ¿Cómo es meterse en ese viaje? Bueno, yo siempre les digo a mis alumnos que lo primero es tener ganas. Bien. Porque como todo, ¿viste? Si a vos te gusta algo y lo querés hacer, al tener las ganas de querer lograrlo, puedes tener la paciencia de ponerte a practicar y todo. Y esto de decir tener oído o no, todos tenemos oído, bien, pero hay veces no está educado. Entonces lo que trabajamos en la escuela es que todas las personas puedan empezar a escuchar distintos sonidos y a reconocer qué sonidos son, para después, una vez que lo hayan incorporado, poder reproducirlo en el instrumento. Bien. Entonces yo los invito a todos, a quienes les surja esa intención de querer tocar, que todos pueden y bueno, y si es realmente un sueño que han querido, con práctica, dedicación, estudio y además con amor por hacerlo, lo pueden lograr. Para sumarse a la escuela en la que vos estás al frente, ¿hay una etapa del año en particular? ¿Es en cualquier momento? ¿Cómo es la cuestión de matrícula? Mirá, nosotros hacemos una inscripción a principio de año, bien, pero siempre pasa de que a medida que circula el año, como la gente ya se acomoda con los horarios y todo, claro, quieren sumarse ahora en agosto, así que ahora justo esta semana estamos haciendo inscripciones para los que se quieren sumar en la segunda etapa. Y bueno, y siempre hay alguien que se quiere sumar en noviembre, claro, que también nosotros los recibimos, pero bueno, ahora generalmente las inscripciones son a principio de año y después de las vacaciones de julio, ahora, esta semanita. Bien, y básicamente, como para el que está interesado, ¿cómo es esta cuestión de las clases? ¿Hay un acompañamiento? ¿Es una cuestión personalizada? ¿Cómo es la cantidad y cuánta es la cantidad de gente que asiste a todo esto? Bueno, en este momento tenemos 35, 40 estudiantes de violín específicamente y después hemos agregado otros instrumentos como piano, guitarra, flauta traversa.
para todas las edades. Entonces las clases son clases grupales, de acuerdo al nivel, a la edad, al estudio, y son 2 veces a la semana las clases de violín, Sí. de 1 hora cada una. Y bueno, nosotros siempre hacemos un acompañamiento, tenemos una plataforma virtual donde le subimos actividades. Y bueno, y vamos acompañando a nuestros alumnos para que lo puedan lograr. Siempre decimos que hacemos conciertos como este que hicimos ahora Sí. en el encuentro, para que todos se sumen. No solamente Claro. los que estén tocando hace mucho, sino había alumnos que habían arrancado este año y estaban tocando cuerdas al aire, pero estaban muy contentos. Así que bueno, todos pueden participar. 40 es un número interesante. Sí. Pensar en 40... Porque viste que en la música siempre se habla de que de que hay poca cantidad de bajistas, que Claro. las bandas no consiguen bateristas, Sí. que es como la figurita más difícil. Y en un instrumento tan específico es un buen número, ¿no? Sí, estamos muy contentos. Y bueno, ahora esta semana con esto de que vivimos el encuentro y bueno, se han sumado un montón de alumnos más. Yo creo que es por esto de que le están perdiendo el miedo a ver el violín como algo de determinadas clases sociales o de personas que tienen determinados estudios. No, puede ser un instrumento que acompañe la vida de cada uno y que se ajuste y se amolde a la vida de una manera muy sencilla. Así que bueno. En esa cuestión, y hablando del instrumento básicamente, a mí lo que me inquieta es que no tiene referencia. No tiene referencia. Respecto a las notas, ¿no? Claro. Uno en la guitarra está acostumbrado que tiene trastes o todas esas cosas y ¿cómo se descubre? Las notas. ¿Cómo descubrís un la, por ejemplo? Claro. Bueno, el violín tiene 4 cuerdas, mi, la, re, sol, y a medida que uno va colocando los dedos en la tastiera, la vibración de la cuerda vibra desde el puente hasta donde vos pones el dedo. Entonces lo que hacemos es cortar la cuerda. Y al cortar esa cuerda, el sonido se hace un poquito más agudo. Entonces, al yo colocar un dedo y cortar la cuerda para que la cuerda vibre de acá a acá y no de acá hasta acá, hace que ese sonido cambie. Por ejemplo. Lo que trabajamos con los alumnos es que puedan reconocer cuál es el punto exacto en donde hay que poner el dedo. Eso lo hacemos primero con un entrenamiento auditivo donde yo te enseño y digo, bueno, esta nota es mi, este es fa sostenido. Entonces, cuando escuchamos esa referencia, Claro. ya decimos, bueno, esa está a una distancia de un tono de la tastiera y vamos armando como una estructura de la mano. Bien. Pero lo que juega mucho en el violín es el tema de la imaginación. Porque vos te tenés que imaginar como si tuvieran los trastes de la guitarra, o sea, como Claro. si tuvieran los puntos, exacto, pero en tu cabeza, porque no los ves. Claro. Por eso. Entonces uno se los imagina en esos lugares y bueno, y los puede lograr de colocar el dedo donde vos quieras por una cuestión de que el cerebro graba los lugares. Por ejemplo, yo no puedo ver dónde está mi atril, pero sé que está acá, porque Claro. lo vi. Bueno, con el violín pasa lo mismo. Una vez que uno recuerda dónde va el dedo, después lo puede colocar en ese lugar que se imaginó en el cerebro. Tremendo. Sí. Y respecto a eso, hablando de vos personalmente, ¿cuándo fue el momento en el que dijiste, che, este es el instrumento que me gusta, este es en el que quiero desarrollarme más, en este quiero profundizar? ¿Cuál fue el primer contacto o el momento en el que hubo un clic? Bueno, mirá, yo empecé cuando era muy chiquita. Mi mamá me llevó a los 4 años al conservatorio, acá en Villa María. Sí. En ese momento se enseñaba con un método que se llama método Suzuki, que es un método un método japonés, que se le enseña a los niños a reproducir una música de acuerdo a cómo lo han escuchado, como la lengua materna. Viste Bien. que los nenes chiquitos aprenden por que uno reproducen lo Claro. que vos por imitación. Claro, sí, sí, sí. Bueno, y arranqué a los 4 años, era muy chiquita en ese momento, Claro. y empecé en el conservatorio, y hice toda mi carrera acá en el conservatorio de Villa María, hasta que me recibí cuando tenía 18 años, y después comencé mis estudios en Buenos Aires con mi maestro Norberto García, y yo viajaba a Buenos Aires, porque nunca me fui a vivir, siempre vivía acá en Villa María, pero viajaba una vez cada 15 días Sí. o una vez por semana a tomar clases con mi maestro. Claro. Bueno, hubo muchísimas horas, muchísimas, una vida invertida. Sí, sí. Toda en mi vida, eso. yo me acuerdo mi vida sin el violín, digamos. Claro, pero con 4 años ya saber o estar interesado es como que hay una cuestión de destino también, ¿no? Y se ve que sí, que algo me llamaba. Y después es una elección que uno va haciendo día a día.
porque Claro. uno puede decir, bueno, a Sí. los 4 años fue algo que quiso, pero después elegirlo. Yo estudié abogacía también y bueno, en un momento dije, bueno, me dedico como profesional a eso, pero no, mi intención es seguir con la música y bueno, con esto de la escuela y de los encuentros, me quiero dedicar 100% a eso. Y bueno, abogacía fue como algo que lo hice y quedó ahí Claro. guardado el título. Como un as bajo la manga. Claro, quedó ahí, no molesta, pero bueno. Y en ese punto, consultarte respecto al sonido propio del violín. ¿Por qué pensás que sus cuerdas, o por qué pensás que conmueve tanto, o que genera lo que genera en la gente? Que tal vez vos lo tengas ya estés acostumbrada a escuchar el sonido, ya no te generen otras sensaciones, pero sin importar las edades, hay mucha gente que escucha un violín y automáticamente está al borde del llanto. Sí. Es tremendo. Bueno, hablando científicamente, como dice mi maestro, el violín es un instrumento que tiene un sonido que se compone por distintos sonidos parciales, que son los armónicos. Bien. A diferencia de otros instrumentos como la flauta, el violín contiene muchos armónicos. Entonces, su potencia sonora, científicamente, es muy compleja. Entonces, cuando alguien lo escucha, impacta en esa persona, digamos. Y siempre, como decía Beethoven, lo que no se puede decir con palabras, lo decimos con música, porque la persona es como que tiende a atrapar más. Claro. Y a decir, bueno, esto me afecta más. Claro. Pero es algo precioso, digamos. Sí, sin duda. Y bueno, y justamente este crecimiento tuyo a la par del instrumento te ha llevado, incluso en este mismo año y en años anteriores, a un montón de escenarios enormes, ¿no? Sí, bueno, yo estoy ahora en la orquesta sinfónica de acá. Este año estuvimos tocando en Cosquín, hemos tocado en el Teatro Verdi, en el Teatro San Martín en Córdoba. También estuve tocando en el Teatro CCK en Buenos Aires, Sí. con mi maestro Norberto. Y viajé también a una gira a Francia de 2 meses. Qué hermoso. Es como que te lleva a distintos lugares. Claro. Y eso es muy lindo de poder compartir con distintas personas, ¿no? ¿Y cómo es la sensación de llevar el violín a una arena como el Cosquín Rock, por ejemplo? En un contexto completamente particular, ¿no? Sí, estuvo muy buena la experiencia porque, bueno, había mucha gente que fue a escuchar a Ciro específicamente, sí. Pero bueno, muy emocionante de poder compartir con tantas personas y fue maravilloso. La verdad que fue una experiencia muy linda. Y en esa cuestión, hablando de los escenarios particulares, hay una universalidad respecto al violín que no se da en otros géneros, porque si bien estamos hablando del rock, hablamos de un instrumento que atraviesa todas las clases, todos los gustos y que está presente en todas partes. Se ha incorporado a muchos géneros musicales el instrumento y bueno, hace, como decís vos, que se adapte al rock, al folclore, al tango, obviamente a la música clásica. ¿Hay un género que te guste más a vos? O sea, musicalmente, ¿hay uno que te sientas más cómoda? Yo me especializo en música clásica. Bien. Mi estudio es específicamente para eso, pero bueno, siempre puedo compartir escenarios con rock, folclore, pero mi especialidad es específicamente música clásica. ¿Y cómo es trabajar o estar en una orquesta en este punto? Porque uno lo ve, es un monstruo gigantesco. En la orquesta es algo muy lindo porque se trabajan muchas cosas sociales que hay veces nos faltan. Por ejemplo, esto de la solidaridad y el compañerismo y el trabajo en equipo es muy importante, claro, porque cada uno tiene una pieza, una parte musical determinada, sí, pero sin uno no puede ir el otro. Claro. Entonces, es una unión muy grande que se hace y eso hace que la música, que sea el resultado de esa unión entre las personas, si realmente se ve la unión, se lleva directo a la música. Entonces, estar en una orquesta es un trabajo grande, pero a su vez es muy gratificante por esto de compartir con otros músicos y bueno, y hacer que entre todos podamos hacer una pieza musical. Claro. Y bueno, y justamente en una orquesta donde hay muchos músicos virtuosos, esta idea de
de ir todos juntos y a la par y de tal vez no lucirse como están acostumbrados, lleva a una idea de comunión. Claro, porque es distinto el particular. trabajo de solista Claro. que bueno, que el estar en grupo. Pero es muy lindo. Claro. Y cada uno elige, digamos, después qué le gustaría, si pertenecer a una orquesta o a trabajar como solista. ¿Y alguna vez se agota el aprendizaje musical? Mira, hay un violinista que en la historia de la música que se llama Hacha Heifetz, que se lo fue considerado como el violinista perfecto, porque Bien. fue tal su dedicación por el instrumento que pudo tocar las obras perfectamente como estaban escritas. Y él, muy grande, ya avanzado en edad, estudiaba muchas horas. Claro. Y ya era consagrado, o sea, una persona muy reconocida mundialmente. Y un alumno le dijo, pero maestro, ¿por qué usted estudia tantas horas unas escalas? Y él le dijo, porque me ha costado tanto esfuerzo llegar hasta acá que lo quiero mantener. Entonces yo creo que nunca se termina. Es algo que nos acompaña toda la vida. Cuando sos muy avanzado en edad y si podés seguir tocando, yo creo que todos van a querer seguir haciéndolo con mucho gusto, digamos. ¿Y cómo ves en este momento la cuestión musical? ¿O cómo ves a Villa María a nivel musical? Porque tenemos una universidad, tenemos un conservatorio que es emblemático. La cantidad de músicos es enorme, ¿verdad? Sí, la universidad con esto de la carrera en composición musical trae a alumnos y estudiantes de todo el país. Y bueno, es una propuesta muy interesante. Bueno, la orquesta sinfónica, el conservatorio. Hay muchos músicos que vienen a la ciudad. Sí. Y además la ciudad está geográficamente en un lugar muy específico de la Argentina, que hace que sea de fácil acceso. A nosotros justo nos pasó en este encuentro que se han hecho otros encuentros, por ejemplo en Bariloche, o ahora se está gestando uno en Corrientes, pero la mayoría de las personas me decían, Luisina, sos una beneficiada porque, bueno, cuando podemos decir vamos a un encuentro, es más fácil llegar a Villa María, que está como en el centro del país, así que yo veo una ciudad con mucho potencial para hacer grandes cosas y no tener que ir a capitales como a la capital de Córdoba o a la capital de Buenos Aires para poder acceder a un gran concierto. De verdad que en ese punto y respecto al encuentro, hablamos de intervenciones que fueron buenísimas en un momento que fue muy bueno, que eran vacaciones de invierno para los chicos. ¿Por qué? Porque en vacaciones de invierno siempre se piensa como tarea obligada salir, que el niño salga, que en agenda esté el hecho de hacer deportes, de ejercitarse, pero poco piensan a veces los papás respecto a lo cultural y a lo musical. Puede ser, sí. Pocos piensan en decir, bueno, en vacaciones voy a llevar a mi hijo a un museo para que si le gusta o no le gusta es otra cosa, pero por lo menos lo conozca. Claro. La propuesta es esa de decir, bueno, que los chicos puedan ver y que sea algo palpable, digamos, que ellos no lo vean a una orquesta o a un violinista como algo abstracto, sino que realmente lo pueden ver. Bueno, nosotros estuvimos en el Villa María Shopping, ustedes en Canal 20 nos acompañaron, y los chicos estaban en el cine o en el patio de comida y miraban y llegaban y se asomaban y no podían creer que éramos 60 músicos ahí tocando. ¿Y por qué pensás que, a ver, seguramente desde su concepción el violín y la cercanía a la música clásica es lo que lo genera en algún punto como algo perteneciente a otro estrato del que el niño nunca podría pertenecer? Esa cuestión de una carga histórica que tiene el mismo instrumento, ¿no? Sí, como te digo, hay ciertos prejuicios en base al violín, que yo cada vez que me llaman así a un medio, trato de desmitificarlo y decirle que todos podemos tocarlo. Mira, es una cosa que no hace mal a nadie. Bueno, pero el prejuicio es que no vamos a poder, por ejemplo. Ese es el prejuicio. Porque muchas veces se ha mitificado como algo que hay que tener oído o hay que tener cierto talento. Claro. Pero yo siempre hablo con mis alumnos y les digo, lo importante es que ustedes sean felices con lo poquito y el objetivo principal. Si yo logro que una persona que nunca tocó música y que se agarre el instrumento y pueda sacar un lindo sonido de la cuerda al aire, ya ese es todo un logro que como profesor nos llena el alma y hace que sea algo muy, muy gratificante para el alumno. Claro. Más allá de los espacios donde formas parte, a nivel musical, ¿hay algún proyecto? ¿Has formado parte de alguno? ¿Te han ofrecido sumarte a...? Bueno, ahora con mi maestro estamos teniendo muchos proyectos para acá, para la ciudad de Villa María. Queremos hacer grandes conciertos. Nos encantaría traer propuestas profesionales
con artistas ya consagrados en el Teatro Colón y que podremos hacer espectáculos acá en el Teatro Verdi. Claro. Eso serían nuestros próximos objetivos. Y empezar a dar más conciertos como solista de violín con acompañamiento de piano y bueno, muchos más conciertos acá en la ciudad. Y para lo que hacen ustedes o para estos grandes encuentros, el tema de la ubicación también es particular, no la ubicación para el público, la ubicación para la cantidad de músicos que hay. Imagino que los escenarios no son... Bueno, es algo que nos preocupa para el próximo encuentro, porque este encuentro éramos 67 músicos y llenamos el teatro. Ya el escenario del Teatro Verdi lo cubrimos, así que bueno, estamos pensando qué vamos a hacer el próximo año, porque acá en Villa María no hay grandes teatros donde puedan albergar muchos músicos en el escenario específicamente. Claro. Pero bueno, iremos a una plaza. Bueno, claro, justamente la cuestión horizontal es lo que simbólicamente colabora. El hecho de que en el shopping haya una horizontalidad. Sí, por ejemplo, tranquilamente podríamos hacer... Bueno, en el shopping estuvimos en el patio de comidas y a la gente le encantó claro, que pudiéramos compartir ahí. Y bueno, y tener la orquesta más cercana que en un teatro, ¿no? Que la tenés muy lejos allá en el escenario. Y hay al respecto a la escuela de violín, ¿hay un rango etario en particular? ¿Hay más niños que adolescentes? ¿Hay algún perfil de eso? Mira, en este momento hay más adultos que niños y jóvenes. Yo creo que hay una gran cantidad de adultos, hay una gran cantidad de niños, y la parte adolescente siempre es la parte que, bueno, menos cantidad de alumnos hay. Yo creo que también es porque los chicos están en la escuela y bueno, tienen otras cosas y responsabilidades. Entonces, bueno, la adolescencia es un grupo menor siempre. Pero, como te decía al comienzo, las clases están diferenciadas por edad. Entonces, claro, bueno, nosotros hacemos que de acuerdo a la edad y a cómo vienen tocando, también se vayan dividiendo. Bien. Y hay diferentes tipos de... A ver, el violín es uno. Pero hay diferentes tipos de violines en el caso del que comienza a estudiar, empieza con un violín en particular y después va adquiriendo otro instrumento, ¿o es el mismo en todo el camino? Mira, cuando empezás desde chiquitito, nosotros hay distintas medidas de violines. Bien. Que lo que hacemos es ir cambiando a medida que el niño crece. Claro. Entonces, a medida que el niño crece, el violín cambia. Este es el tamaño más grande, el 4/4. Bien. Y una vez que ya sos adulto o adolescente, que ya adquirís este tamaño, después hay distintas clases de calidad. Bien, sí, Tenés instrumentos que son para estudiantes y instrumentos que son más profesionales porque están hechos a mano por luthier. Bien. Entonces, los instrumentos que son de luthier tienen un valor mayor. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos empezás a estudiar, decís, bueno, voy a adquirir un instrumento que sea de estudio. Sí. Y después, a medida que se va desarrollando, uno quiere tener uno más lindo, sí, porque suena mejor, porque es más cómodo, y bueno, y así uno va avanzando. Yo creo que todos buscamos cada vez un instrumento que nos acompañe, claro, más, y uno lo va cambiando, digamos. Te hago la última pregunta, y es respecto a, bueno, pasó el encuentro. ¿Qué queda para este año? ¿Qué es lo que... más allá de la organización de lo que se viene, o las ideas, o las nuevas cosas que les quieras sumar al próximo encuentro, que ya obviamente arrancaste y la gente lo va a estar esperando, ¿no? Sí. No puede frenar ahora. Claro. Es como que vos sabés que la vara va siendo cada vez más alta porque cada vez hay más convocatoria. Así es. Y es una tarea, imagino, tremenda, porque es la tarea de la difusión, la tarea de la convocatoria. Todo, sí, es muy grande. Mira, ahora en esta segunda mitad del año estamos preparando ya nuestro concierto de cierre, bien, que generalmente lo hacemos en diciembre. Y como te decía, seguramente va a haber algunos conciertos aislados durante los meses con una orquesta más pequeña, bien, donde van a participar ya profesionales del violín. La idea es traer a grandes profesionales de Buenos Aires, así que bueno, eso es lo que nos queda para la segunda mitad del año. ¿La gente dónde se puede enterar de todas estas cosas? ¿A través de redes Todo sociales? Nosotros lo subimos, sí, en nuestra red social, que es violín_escuela. Bien. Y ahí subimos toda la información que vamos teniendo y todo los nuevos proyectos que vamos gestando.
Buenísimo, Luisina. Agradecerte el tiempo. Bueno, en serio. no, gracias a ustedes. Y ya que estás, aprovecharte y escucharte. Bueno, Entonces, buenísimo. Les voy a tocar un pedacito de una canción que seguramente a la gente le va a encantar mucho y que se llama A mi manera. Ay, a mi manera, qué hermoso. ¿Con eso nos despedimos? Con eso nos despedimos. Bueno, Muchas y agradecer a todo el público que nos acompaña, a ustedes por siempre recibirme y bueno, nada más. Luisina con nosotros, entonces, Luisina Broggi en la mañana de Canal 20. La escuchamos.